Bienvenidos a MovieMed, una producción de Podcast Studio, un espacio donde la salud está al alcance de todos, de la mano de los que más saben, especialistas en los temas que más necesitamos. Hoy nos acompaña Giovanni Paolo Olivares Péndola, kinesiólogo, ergónomo y magíster en salud pública con profundización en salud ocupacional. Con 10 años de experiencia en el desarrollo de la ergonomía y salud laboral, ha dedicado una parte importante de su carrera a la investigación. Hoy viene a conversar con nosotros sobre cómo mejorar la salud laboral desde los espacios y el entorno, la importancia de la ergonomía en el bienestar y la inclusión laboral. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido a MovieMed. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno que nos hayas venido a acompañar. Bueno, en este programa hablamos de salud, le contamos a las personas cosas que les interesan, cosas que les pueden servir. Y bueno, primero que nada te quiero partir conversando y preguntando cómo fue tu acercamiento al mundo de la kinesiología, de la ergonomía, son tus intereses y por qué entraste a esta área de la salud, digamos. Ya, bueno, mi camino de la kinesiología en realidad partió cuando en la media. Mi primer acercamiento a la kinesiología fue que yo era voluntario de una institución que entrega rehabilitación a personas con discapacidad, sobre todo cognitiva y física, el pequeño Cotolengo. Y ahí vi el trabajo que hacían los kinesiólogos en estos tipos, en estas personas, ¿cierto?, con discapacidad, y me llamó mucho la atención esta labor. Y de ahí cuando di la PSU dije, creo que esta es mi área, y postulé, pero sobre todo quería postular a la Universidad de Chile. Eso fue una cosa como por su visión como pluralista, visión pública, social que tenía la Chile. Y bueno, de ahí entré a estudiar kinesiología, esta ciencia que estudia el análisis del movimiento humano, ¿cierto?, en todas sus dimensiones, con un foco importante en la prevención, en la rehabilitación y en la promoción de salud. Así que ese fue mi primer acercamiento, empecé a estudiar kinesiología y a pasar de los años ya llegamos al fin de la carrera, al internado, y ahí hay varias áreas que uno pasa: la neurorehabilitación, cuidado respiratorio, músculo esquelético, y ahí me gustó la parte de cuidado respiratorio, cuidado en la UCI, y la parte de neurorehabilitación. Eran como mis dos áreas como preferidas en cierta forma. Y luego cuando empecé a trabajar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ahí pude pasar por toda el área, como pajarito nuevo, kinesiólogo nuevo. Pasé por pediatría, por unidad coronaria, músculo esquelético, UCI, intermedio médico, neurorehabilitación, la unidad de geriatría agudo. Y ahí me fui encantando y no encantando mucho con otra área. Y ahí me enfoqué más. El primer año hice como curso de especialización en pacientes como de UCI, ¿cierto?, de cuidados intermedios y cuidados más específicos, sobre todo de la parte respiratoria, ventilación mecánica invasiva, no invasiva. Y luego ya me decidí, dije, no, mi área va por la parte de neurorehabilitación, que me gustó mucho más. Yo soy una persona hiperkinética, entonces como que la parte de la neurorehabilitación tiene eso, que tú te mueves todo el día, vas con el paciente que tiene diferentes requerimientos, diferentes patologías, ¿cierto?, que lo hacen todos los días diferentes. Patologías como accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares, accidentes de todo tipo que finalmente dañan parte del sistema nervioso. Y a partir de ahí es una impronta que se da en esa área que lo hace bastante como desafiante, ¿cierto?, día a día de los pacientes usuarios que tú atiendes. Y paralelo a eso, en mi segundo año de carrera como clínico, me invitaron a participar de un estudio de ergonomía. Un profe de la universidad se topó conmigo, el profe Eduardo Cerda, se topó conmigo en el hospital y me dijo, oye, ¿sabes qué? Nos ganamos un proyecto y tenemos que evaluar jinetes de carrera. Y ahí finalmente dijo, tú que sabes hacer electromiografía, ¿te tinca ir? Y dije, bueno, primer año de trabajo uno le va a todo. Y ahí yo había hecho mi tesis de pregrado en ergonomía, así que ya estaba acercado en esta área y empecé a evaluar jinetes de carrera. Hacíamos un estudio como multidimensional, ¿cierto?, de la parte física, de la carga postural, de la carga de contracción muscular de ciertos grupos musculares específicos de los jinetes que utilizamos durante la carrera de entrenamiento. Evaluamos la parte nutricional, la parte de condiciones de hábito, de entrenamiento. Y ahí fue mi primer acercamiento al estudio de las condiciones de trabajo en las personas. Y ahí empecé a desarrollar ambas líneas de trabajo, la parte clínica en neurorehabilitación y personas mayores, y en la parte como de salud laboral. Entonces eso como fue mi primer acercamiento, y ahí
fui desarrollando el área, después hice el diplomado en ergonomía en la Universidad de Chile, hice diplomado también en educación porque me gustaba la educación, entonces la parte de enseñanza, de docencia siempre me cautivó. Mis papás son profesores, entonces también como por ese bichito de la educación también la desarrollé y la fui desarrollando los primeros años. Y luego, desarrollando estas dos áreas, llegué al tema, dije, esto de trabajar en la clínica y de trabajar como las condiciones de trabajo, las puedo ligar finalmente desde el estudio como un estudio más global. Y ahí llegué a interesarme por el tema de la salud pública, ¿cierto? Esta misión de la salud pública, finalmente, que una de las misiones de la salud pública es mejorar la salud de la población, ¿cierto? Tratando de contribuir haciendo mejores condiciones ambientales, mejores condiciones de vida o condiciones estructurales de la sociedad, de manera que la condición de la salud de la población mejore. Y a partir de eso dije, me voy a dedicar a esta área, y dentro de la salud pública, ¿cierto? Hay un área específica que es de la salud ocupacional, que se encarga de mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo de la población para así tener mejores condiciones y bienestar durante el desarrollo de una tarea o un trabajo. Claro. Y ahí empecé a especializarme, hice el magíster en salud pública, y ahí estoy trabajando. Ahí estás en eso. Oye, Giovanni, mientras te escuchaba hablar, te quería preguntar un poco por algo que se me vino a la cabeza, que debe ser muy gratificante el momento de las altas cuando estabas trabajando digamos, en clínica. Debe ser muy gratificante el momento de las altas, sobre todo para ti, que eres una persona que trabajaba periódicamente Sí. en la recuperación de las personas. Sí, de hecho creo que una de las cosas lindas que tiene la kinesiología, a diferencia quizás de otras carreras de salud, es el tratamiento cercano que uno tiene con las personas a diario. Muchos usuarios, ¿cierto?, iban día a día a la rehabilitación, o 3 veces a la semana, o 2 veces a la semana, que es muy distinto quizás a otras profesiones, así disculpando a las otras profesiones, pero quizás el médico va una vez a hacer el control, la evaluación, y luego lo derivan al kinesiólogo o a otro profesional. Pero ahí cuando llega a kinesiología, finalmente se queda con uno, por años muchas veces. O sea, en clínica hay usuarios que yo tengo muchos recuerdos, por ejemplo, la Laurita, y si me están escuchando los familiares de la Laurita, una paciente que fue una paciente estrella mía, que era una persona mayor, ¿cierto? 80 años, que tenía un problema tipo neurológico que era inespecífico. No se sabía muy bien qué tenía, pero le afectaba la marcha y los movimientos en general. O sea, llegó caminando muy despacito, con problemas de movimiento general, y al final Laurita estuvo con nosotros en el Hospital de la Chile como 2 años, y salió casi trotando en la caminadora. La Laurita, con 82 años, salió ahí casi trotando. Hizo un nexo muy gratificante con la familia. O sea, hasta el día de hoy la familia, el hijo, me saluda para los cumpleaños, ¿cierto? Me mandan saludos, etcétera. Entonces se crea un nexo importante con las familias, y ahí justamente es quizás lo más gratificante que tengo también cuando uno hace paciente a domicilio. También trabajé harto un tiempo con pacientes a domicilio, que también uno finalmente se inmersa en la dinámica familiar de este paciente, este usuario o usuaria, y al momento de decir, ok, cumplimos los desafíos que teníamos o los objetivos que nos planteamos y muchas veces los superamos, es súper gratificante. Yo tuve otra paciente que también es mi paciente estrella quizás, que es una pianista, ¿cierto? Era una pianista del Teatro Municipal, y ella tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con una hemiplegia del lado izquierdo, ¿cierto? No movía el brazo, pierna. Tenía un accidente fatal para un pianista, digamos. Un accidente catastrófico para un pianista, ¿cierto? Y ella finalmente la evalué, ¿cierto? Tenía muy poca movilidad a la evaluación inicial, ¿cierto? Tenía también disminución en temas sensoriales, ¿cierto? Etcétera. Y con ella hizo un trabajo también casi de 2 años y medio. Y desde la primera evaluación, que es encontrarla en la cama y que solamente se podía mover en cama, hasta que el día de alta, después de 2 años y medio, ella tocó su primer concierto en piano en su casa. Wow. O sea, volvió la funcionalidad de la mano. Evidentemente no es un 100%, pero volvió a usar la mano, que ella es lo que más quería. En cierta forma, uno puede, como kinesiólogo, siempre dice así como, no, yo quiero que vuelva a caminar, que suba escalera, que bla. Pero ella lo único que quería era que su mano volviera a funcionar bien. Claro. Entonces también ahí tiene que uno ver cuáles son los objetivos del propio usuario, el usuario en este caso, y ver cómo lo podemos manejar. Entonces ahí fue un trabajo también, un constante esfuerzo de
también un trabajo multidisciplinar. Yo no trabajé evidentemente solo, también trabajé junto a terapeuta ocupacional, ¿cierto? Que dije, oh, Claro. ¿sabes que tengo este paciente que me puede ayudar en esta cosa? Con un fisiatra. Entonces, se hacen equipos de trabajo importantes para lograr una rehabilitación como multidimensional de este usuario. Así que es súper gratificante lo que se da, el nexo que se da, y actualmente igual como que lo echo de menos, porque Claro. después, como en la pandemia, yo dejé de hacer tantos turnos clínicos y de ver pacientes, y eso lo echo de menos. Ese nexo que se hace, ese Claro, vínculo el vínculo, un vínculo importante, 2 años y importante. Sí, medio, sí, sí. una Después periodicidad. te invitan a los cumpleaños, celebraciones, y se hace un vínculo bien bonito con los usuarios y usuarias. Mira, qué bonito. Oye, pero yendo ya más a lo que estás haciendo ahora, vamos a conversar un poco acerca de salud laboral, digamos, y por qué, cómo se relaciona, de partida, para empezar, cómo se relaciona la ergonomía con la salud laboral. Ya. ¿Cuál es la base de esa Quizá unión? para empezar o responder a esa pregunta hay que partir de como una afirmación importante, que el trabajo es salud. ¿Ya? Una persona, o mediante el trabajo, las personas logramos tener un estado de salud mejor que una persona que no trabaja o que está desempleada, por ejemplo. El desempleo es una fuente importante como factor de riesgo para la que la persona se enferme, ¿ya? Entonces, partiendo que el trabajo es una fuente de salud, puesto que te permite, en cierta forma, adquirir desde un salario que te permite adquirir bienes y servicios, hasta permitir hacer redes sociales, hacer comunidad, tener contacto social, hacer como actividad física y mental a la vez. Entonces, el trabajo es una fuente rica, en cierta forma, de salud. De hecho, las estadísticas dicen que los países o comunidades que tienen buenas condiciones laborales y que permiten que la población que está en edad de trabajar pueda acceder a un empleo, tienen mejores indicadores de salud que un país que no desarrolla o que no da las condiciones de trabajo para su población. Entonces, a partir de eso, entendí que finalmente la salud laboral era un nicho importante en, primero, comprenderlo, luego estudiarlo y luego saber cómo yo puedo influir desde mi profesión también como kinesiólogo, pero también desde la perspectiva de la ergonomía y luego ya de la salud ocupacional como tal, de cómo poder contribuir con un granito de arena, ¿cierto?, desde mi profesión a mejorar las condiciones laborales y condiciones de empleo de la población. Y es un desafío que yo estoy empezando, o sea, tengo 10 años en el área, pero yo encuentro que igual es poco, pero he podido contribuir a través de proyectos que nos hemos ganado como equipo de la línea de ergonomía del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, del punto de vista de sectores de la construcción, ¿cierto? Sectores de industriales, de agricultura. Chile es un país que se caracteriza también por su agricultura, ¿cierto? Entonces me ha tocado ir a evaluar a temporeras, temporeros, ¿cierto? Y ver bien cómo son las condiciones de trabajo y cómo desde nuestra investigación poder aportar a mejorar estas condiciones de vida y de trabajo de estas personas. En pandemia me tocó hacer estudios justamente de teletrabajo, las nuevas formas de trabajo, ¿cierto?, que se impusieron de manera drástica en nuestro país, y también contribuir finalmente a ver el fenómeno, investigarlo y sacar, por ejemplo, una guía de implementación de teletrabajo en Chile, sacar también pautas de evaluación para el teletrabajo, de manera de aportar desde la academia, ¿cierto?, desde la disciplina, a bajarla finalmente a cómo se pueden ocupar herramientas que sean prácticas para el trabajador o trabajadora, o para el empleador o empresa o organización a la que necesiten esto. Mira, justamente ahora que lo comentabas, y me lo comentabas antes fuera del aire, me comentabas esto de que en el fondo un poco tu tesis Claro. cayó como anillo al dedo justo en el momento indicado. Cuéntanos un poco eso, porque lo encuentro muy, muy Sí, interesante. mira, justamente yo cuando estaba haciendo el magíster en salud pública me fui por el área de salud ocupacional, y al momento de hacer la tesis dije, ok, también tuve ayuda ahí de mi tutor y de mi equipo de trabajo de ergonomía, y dijo, ¿por qué no la hacemos? O sea, ¿por qué no la hago en realidad en teletrabajo? Y ahí mi equipo me apoyó bastante de dar ideas, entonces empecé a formar mi perfil de tesis en teletrabajo. Y justamente estábamos en eso, yo presenté mi tesis, la estaba desarrollando y cayó la pandemia. Entonces, todo mi planteamiento, ¿sí?, de la hipótesis, etcétera, estaba en un Chile que no tenía legislación de teletrabajo, que no estaba regulado el teletrabajo, y yo justamente estaba estudiando el fenómeno, así como finalmente hay empresas que previo a la pandemia ya hacían teletrabajo, pero sin ninguna regulación.
Hay empresas pioneras en Chile, tanto gubernamentales, ¿cierto? Organismos gubernamentales y empresas privadas que estaban implementando el teletrabajo, pero desde directrices o normativas extranjeras. Entonces estaban implementando el teletrabajo como podían. Pero llegó la pandemia, se implementó el teletrabajo de forma drástica, en un principio sin ninguna regulación. Las personas se quedaron encerradas en su casa teletrabajando tal como estaban, ¿cierto? Y mi tesis justamente se enfocó en estudiar las condiciones de trabajo, en los factores psicosociales y la conciliación trabajo-familia de los teletrabajadores y teletrabajadoras en Chile. Obviamente mi foco de estudios, la muestra fue en la región metropolitana por un tema de viabilidad, pero finalmente esto sirvió luego para que con mi equipo de trabajo también postuláramos a proyectos del gobierno, ¿cierto? De la Suceso, y nos ganáramos un proyecto de teletrabajo para justamente sacar una guía de implementación de teletrabajo, donde fui director de ese proyecto. Y luego con mi colega Carolina Rodríguez también y con el equipo de trabajo del Laboratorio de Economía, postulamos a otro proyecto como la consecuencia de esta guía de implementación para sacar una lista de evaluación o lista de chequeo que se llama de evaluación de los factores de riesgo del teletrabajo en Chile. Entonces, básicamente, ahí uno puede bajar este estudio que muchas veces se ve lejano para la población y bajarla a una cosa práctica, en cierta forma, que es la idea de la ergonomía y de la salud laboral, que finalmente es darle ayuda al empleador, al teletrabajador en este caso, o al trabajadora normal, de que pueda mejorar las condiciones de vida en forma como participativa, en cierta forma, que él sea actor principal de sus mejoras en las condiciones de trabajo. Oye, y dentro de este estudio, partiendo desde el principio, ¿qué es cuál sería el mejor escenario de un teletrabajador en su casa en Santiago de Chile durante la pandemia o hoy, ya post pandemia? O sea, hoy finalmente contamos con la ley de teletrabajo, que finalmente regula el trabajo a distancia y el teletrabajo lo define muy bien, ¿cierto? Hay una regulación, ¿cierto? Hay normativas también, hay circulares que finalmente permiten a la empresa o al organismo que implementa este tipo de trabajo tener directrices, de cierta forma, y queda bien que le den derechos y deberes al trabajador. Y también que le dé una directriz al empleador, ¿cierto? La ley del teletrabajo en Chile lo que tiene como de bueno es que también establece el tiempo de desconexión del trabajador, que finalmente no lo tienen todas las leyes de otros países, que permite una desconexión al menos de 12 horas del trabajo. Y eso es súper importante porque, de hecho, en los estudios que hemos hecho, uno de los factores quizás concomitantes más de factores de riesgo que se puede establecer, el tema de conciliación trabajo-familia, de cómo finalmente separar mi calidad profesional de trabajador o trabajadora con mi aspecto privado o doméstico. Entonces, cuando se empiezan a cruzar, ahí se produce un desbalance, un desequilibrio y afecta al tema mental de la persona, a la parte psicosocial, empiezan los problemas ya de carga mental, que son los que más priman al día de hoy, ¿sí? Y que lo que más primaron en la pandemia, el tema de carga mental. Y un poco como que afectan no solamente, afecta para los dos lados, porque al final la persona, claro, no está rindiendo bien en el ámbito familiar y al mismo tiempo, por ende, no está rindiendo bien tampoco en Así lo es, laboral. justamente se produce este desequilibrio que finalmente nosotros con diferentes estrategias de tipo organizacional, de tipo social, de psicosocial, perdón, podemos mejorar estas condiciones. Entonces, la ergonomía finalmente, desde mi área, estudia cómo este ser humano, esta persona, se relaciona con un sistema de trabajo y todos los elementos concomitantes que hay, del punto de vista de la carga física o de la exigencia física, de la exigencia organizacional, de la exigencia ambiental, de la exigencia mental, y todo esto, que tienen factores como preponderantes cada uno, pueden llegar a un equilibrio y no transformarse en factor de riesgo para la persona. Entonces, tratamos justamente de aportar en ese equilibrio desde la academia. Claro. Oye, y así dando un par de tips para las personas que nos escuchan, ¿qué consejos puedes darles a las personas para que desean mejorar su bienestar en lo laboral, digamos, en tanto sea en la casa, sea en el trabajo? ¿Cuáles son las cosas las red flags? La red flag. Bueno, no te puedo decir como una receta mágica, porque va a depender también del rubro laboral. Nosotros hemos visto en los diferentes estudios que cada rubro tiene factores de riesgo distintos y prevalentes, ¿cierto? Si nos vamos al área, por ejemplo, de la salud,
Actualmente el área de salud tiene una alta carga del punto de vista mental, ¿cierto? Hay altas licencias médicas desde el punto de vista mental, factores psicosociales priman sobre quizás lo que antiguamente eran los factores de carga física, ¿cierto? Factores posturales, de manipulación manual de paciente. Entonces, antes finalmente primaba esto, pero ahora con post-pandemia prevaleció el tema de salud mental. En rubros quizá la construcción priman factores de carga física como la manipulación manual de carga, factores posturales, posturas forzadas, posturas mantenidas. Entonces, si tú me dices, ¿qué cosa puedo recomendar? Depende del rubro. Pero finalmente lo que siempre uno establece como paradigma es que primero el trabajador o trabajadora tiene que ser partícipe de su salud. Entonces no tienes que ser un actor pasivo, ¿cierto?, de esto, sino que contribuye y empezar a participar de esta propia salud laboral. ¿Cómo? Participando en los comités paritarios, participando justamente de avisar a su jefe, a su coordinador, esto está pasando y qué podemos hacer para solucionarlo, ¿cierto? Ser un agente activo de lo que está pasando. Y lo otro es que finalmente, como una cosa que resulta importante, es el tiempo de exposición, ¿cierto? Ya sea tú que trabajas acá, ¿cierto? Sentado, haciendo entrevistas, ¿cierto? O maqueteando, preparando previo todo. Muchas veces tu trabajador es frente a un computador, ¿cierto? Frente a una pantalla de computador sentado. Y podemos ver desde el punto de vista organizacional los tiempos. ¿Cuánto tiempo tú pasas haciendo esto? Y ver finalmente estrategia de empezar a ver ya. Mucho tiempo, por ejemplo, sentado frente a pantalla de computador, se establece como un riesgo desde el punto de vista visual, del punto de vista postural también. Entonces eso hay que manejarlo. Del punto de vista como del ambiente, por ejemplo, podemos mejorar tus condiciones de trabajo en cuanto a interfaces que tú puedes usar. Por ejemplo, la pantalla de computador, típico que te dicen, tiene que estar a la altura de tus ojos, Sí, ¿cierto? Usar mouse o teclado que te permitan un apoyo de tu brazo, no estar con tus brazos en el No, aire, claro. y justamente cuidar tu postura estando sentado. Entonces, como un puesto administrativo, como lo típico que uno dice, pero finalmente, como te digo, todo requiere una evaluación previa de las condiciones que prevalecen ahí, porque no todos los puestos administrativos son iguales, todos tienen diferentes exigencias, y por tanto, para cuidar la salud, primero partamos con hacernos conscientes de que existen factores de riesgo, que esos factores de riesgo están presentes y que nosotros como trabajador o trabajadora tenemos que mencionarlos o detectarlos, y si no, pedir ayuda a tu coordinador, a tu jefe, y ahí empezar a hacer una triangulación entre tu empleador, tú como trabajador o trabajadora, y un rol importante son las mutualidades, ¿cierto? Ujú. Mutualidades, por ejemplo, que están el ISL, ¿cierto? En tu seguridad laboral, por otra parte las privadas, la mutual de seguridad, la asociación chilena de seguridad, ¿cierto? Eh, y pedir finalmente esta triangulación de que ojalá empiecen a funcionar y empiecen a enriquecer toda esta visión de mejorar las condiciones de trabajo desde una visión participativa. Perfecto. Oye, no quiero que terminemos antes de preguntarte algo que tengo en carpeta, Cuéntame. que tiene que ver con la inclusión laboral. ¿Ya? Digamos, hablemos un poquito de la importancia de la inclusión laboral, la importancia de tu trabajo con el enfoque de salud laboral dentro de la inclusión laboral y cómo mejorar la accesibilidad en el entorno de Ya. trabajo para este tipo, para esto, digamos. Para esto. Bueno, la inclusión laboral es todo un tema grande y amplio, pero bueno, primero es súper importante trabajar en este punto, puesto que la inclusión laboral parte justamente buscando corregir o compensar muchas veces las exclusiones que parte de la sociedad siempre se vio involucrado o sufrido en el pasado. Hablemos de personas con discapacidad o minorías sexuales o la propia mujer, ¿cierto? Que son grupos, ¿cierto?, Ujú. de trabajo que han sido excluidos o discriminados de alguna forma. Pero la ley de inclusión laboral finalmente se enfoca en un primer acercamiento, de cierta forma, a las personas con discapacidad. Entonces, esta nueva ley, que es nuevecita, ¿cierto? Del año 2020, si mal no recuerdo, eh, 2019, empieza a regir, ¿cierto?, en forma paulatina, de marcha blanca, de manera que se empiece a incluir al menos un 1% Ujú. de esta población de trabajadores, de empresas de 200 personas, luego de 100 personas, ¿cierto?, a la vida laboral.
Y esta ley establece ciertas directrices que ayudan finalmente a este proceso de inclusión. Pero finalmente es un paso que antes no lo teníamos, así que se agradece, pero evidentemente la ley no lo es todo y por tanto queda todo un trabajo finalmente de educación, de cultura laboral, de finalmente cómo enriquecer los espacios con las diversidades, en cierta forma. No solamente con personas con discapacidad, sino que ahora tenemos todo un tema, ¿cierto? Con las minorías sexuales, ¿cierto? Las personas trans. Hay todo un mundo finalmente que tiene que ser parte de esta inclusión laboral, ¿ya? Más allá de la ley que se enfoca en las personas con discapacidad, que es un gran paso que hemos dado como sociedad, pero vamos a tener que seguir trabajando en eso. O sea, hay otras leyes también, por la 20.422, que habla sobre igualdad y oportunidades, ¿cierto? Inclusión social de personas con discapacidad, que como que contribuye a esta ley de inclusión laboral, y que se tienen que ir trabajando, se tienen que ir desarrollando, y que la empresa, en cierta forma, hay un tirón de oreja a las empresas, puesto que muchas empresas prefieren pagar, ¿cierto? Mm, En vez de contratar, porque finalmente la ley dice usted puede pagar cierta cuota para ciertas instituciones de beneficencia, claro. etcétera, y como que se salva En el finalmente de fondo, incluir, ¿cierto? Entonces como que bypassear la cuota. bypassea la cuota. Entonces finalmente que eso no sea por ley, ¿cierto? Que no es que sea una cosa social y cultural de cómo podemos incluir a las personas. Ahora, es todo un trabajo, como tú me preguntabas, un trabajo de accesibilidad, ¿cierto? Un trabajo de accesibilidad y pensando esta accesibilidad como algo que te permite utilizar un espacio, acceder al espacio, salir de ese espacio y utilizarlo de la mejor forma posible, independiente de tu condición. Entonces, una buena accesibilidad, una accesibilidad universal, es independiente de la persona que lo va a usar. Puede ser una persona con discapacidad, pero puede ser una persona que está embarazada, una Ujú. persona mayor que usa un burrito. Los espacios que son accesibles deben cumplir ciertas directrices que permiten a las personas usar, hacer uso, circular y salir sin mayor problema. El gran como error que hay en nuestra sociedad, a pesar de las leyes y reglamentos que han salido últimamente, es que todavía nuestra ciudad no es accesible. O No, sea, hay espacios que quizás podemos decir, ya, esta oficina cumple con criterios de accesibilidad, ¿cierto? Porque quizás una persona en silla de ruedas puede acceder acá, pero ¿cómo llega? no, Puede claro. llegar en metro, puede llegar en micro, ¿cómo se baja de un taxi? La ciudad todavía no está preparada para eso. Entonces, eso creo que es un desafío país de cómo hacer una ciudad accesible. Acá hay una profesora, la profesora Rebeca Silva, de la Facultad de Arquitectura, que trabaja justamente como del concepto de ergo-ciudad, de cómo la ergonomía también permea la ciudad y cómo hacer a través de este paradigma una ciudad más accesible. Mira, qué interesante lo que me dice, porque claro, yo pensaba, lo que uno siempre ve, que es lo que se fiscaliza un poco, es como la rampa de acceso al La- 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 supermercado, lo básico. claro, lo básico, como la rampa, la Pero, escalera. pero claro, llegáis de repente, cruzáis la rampa y después ya nada. La accesibilidad tiene que ver finalmente con el tema de autonomía. Finalmente, de hecho, el concepto o paradigma de las personas con discapacidad cambió hace rato. Antes decía, claro, ella es discapacitada. Esto ni siquiera es persona con discapacidad, Claro. es discapacitado o discapacitada. Pero finalmente el concepto de discapacidad torna finalmente a cómo el espacio o el entorno genera barreras, ¿cierto? Que no le permiten a la persona participar activamente de la sociedad. Entonces, por eso, primero, la persona con discapacidad como condición finalmente va a estar condicionada al uso y al goce de una vida con cánones normales, entre comillas, siempre y cuando no se encuentre con barreras de accesibilidad del entorno, ¿cierto? Claro. O del trabajo para poder participar activamente socialmente. Y eso finalmente es lo que hay que derribar. No hay que centrarse netamente en la persona con No, discapacidad, claro. sino que hay que centrarse justamente en cómo derribamos estas barreras, tanto cognitivas, físicas y ambientales, ¿cierto? De la accesibilidad en su conjunto, tanto de forma local, pero también viendo esto como un todo en la ciudad. Oye, y ya para ir cerrando, Giovanni, te quería preguntar un poco ¿cómo ves el papel que juegan las empresas dentro de la inclusión? Porque también hay un tema que las empresas grandes, bien grandes, no vamos a decir nombres para no casarnos con nadie, eh, han tenido una cuota de inclusión mayor. Pero también tienen un juego medio de imagen también que se ocupa un poco ahí. Entonces, en el fondo,
eh, ¿cómo, cómo gestionar la inclusión real desde las empresas y cuál es el papel de las empresas o cuál es el papel que están asumiendo las empresas en la inclusión? Ya. Es una pregunta compleja, pero quizás acá la problemática que se da es no solamente la empresa, sino que creo que la problemática se da desde antes, finalmente, de cómo preparamos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para la vida laboral, finalmente, de cómo podemos brindarles a ellos las estrategias, ¿cierto?, de equidad para que, por ejemplo, accedan a la educación, ¿cierto?, desde educación básica, media, universitaria o técnica, de manera de prepararlos bien para una vida laboral activa. Entonces, acá las políticas también tienen que ser transversales. Cuando uno habla de salud, realmente no solamente se centra en el tema de, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene la culpa, ¿no? Acá está metido el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿cierto? Como entes Es gubernamentales que transversal. de forma transversal, ¿cierto? De cómo preocuparnos hacer esta inclusión de buena forma y no solamente enfocarlos en el nicho laboral, pero qué pasa con el tema social, con de participación cultural, deportiva, de ocio de estas personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Actualmente, la ley misma le da directrices, es decir, usted debiese hacer esto, pero también hay una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que dentro de sus pilares, como pilares como principales, ¿cierto? Dice que tiene que tener un principio de universalidad e inclusión y otro principio de accesibilidad, ¿cierto? Y a la vez, esta política nacional de seguridad y salud en el trabajo establece que los empleadores son actores principales. Entonces ahí justamente le entrega la pelota, ¿cierto? De cierta forma a que los empleadores tienen que ser un agente activo también de una evaluación, de una planificación y también de una intervención, ¿cierto? Finalmente, si encontramos deficiencias en el puesto de trabajo, en las condiciones de trabajo, cómo el empleador tiene que hacerse cargo, y eso lo dice la ley, de mejorar estas condiciones con la participación como tripartita, ¿cierto? Del empleador, del trabajador y también del organismo administrador. Giovanni, entonces, para ya cerrar, de cerrar definitivamente, ¿cómo el empleador o qué otras formas tiene el empleador para participar de esto, de la inclusión, de promoverla? Digamos? Claro, de promover la inclusión y también de promover más que nada las buenas condiciones de trabajo, en cierta forma. Actualmente en Chile hay protocolos de vigilancia que promueven, en cierta forma, los factores que pueden transformarse en riesgo para el trabajador o trabajadora, independiente de su condición. O sea, si una persona con discapacidad o no, da lo mismo. En cierta forma, promueve en forma la vigilancia transversal. Hay protocolos de vigilancia musculoesquelético de extremidad superior, que se llama, y que eso promueve a que el empleador, por ley, deba aplicar este protocolo a todos sus trabajadores, de manera a hacer una vigilancia de cómo está la salud musculoesquelética de este trabajador. Asimismo, hay un protocolo de vigilancia psicosocial, ¿cierto?, que también permite hacer un barrido de cómo está el aspecto psicosocial, cómo se relaciona el trabajador o trabajadora con sus pares, con su empleador, en cierta forma, cómo está la conciliación trabajo-familia, etcétera, que hace poquito fue actualizado, ¿cierto? Antiguamente, hasta el año pasado, se usaba el protocolo Suceso Estas 21 y ahora cambió justamente a un cuestionario de evaluación de ambiente laboral y salud mental que se llama el CEAL-SM, como sus siglas, y que finalmente es un protocolo que por ley tiene que ser aplicado a todas las empresas de Chile, a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, y que finalmente son herramientas que tiene el empleador de manera de gestionar los riesgos que existen en la empresa desde el punto de vista musculoesquelético, por ejemplo, y desde el punto de vista psicosocial, a modo de ejemplo, porque hay otros también. Mira, qué interesante. Bueno, está bueno para la gente, para que vaya sabiendo que puede aplicar dentro de sus entornos laborales. Bueno, Giovanni, te doy muchas gracias por haber estado en este capítulo de Movimed. Creo que a la gente le aclaramos bastantes dudas respecto a salud laboral, respecto a ergonomía, respecto a kinesiología. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Bueno, te agradezco la invitación. Lo dejo a todos invitados también a revisar las redes sociales del Laboratorio de Ergonomía de la Universidad de Chile, también las redes sociales de Kinesiología, del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Tenemos un Instagram, Kineu Chile, y el Laboratorio de Ergonomía Lab Ergo, para que lo vean. Ahí hay publicaciones en torno a la disciplina de la kinesiología, desde el punto de vista musculoesquelético, respiratorio,
neurorientación, ergonomía, deportes, etcétera. Y nuestro Instagram del laboratorio también, que publicamos las investigaciones que hacemos, estrategia de extensión, vinculación con el medio, diplomados, cursos que pueden hacer de especialización, etcétera. Excelente, así que ya saben, estén atentos ahí a las redes sociales. Y nada, a nuestras redes sociales también. Nos pueden encontrar como Movimed en todas las redes. También pueden visitar a las redes de nuestra casa aquí, Podcast Studio. Así que nada, nos vemos en una próxima edición de Movimed. Muchas gracias. Gracias a ti.